Ya tenemos la invitada del día y le vamos a dar la bienvenida a la concejala del bloque comunidad. Estamos hablando de Dianela Huento, que ya está con nosotros aquí en los estudios de Rayo Media. Hola Diane, ¿cómo andás? Bienvenida. Hola, bueno, muchas gracias por el espacio y felices 3 meses. Gracias. Diane, que ya ha participado en otras temporadas, ya hemos conversado con ella telefónicamente, por primera vez lo hacemos acá, así que antes que nada agradecerte por el tiempo, por acercarte aquí a los estudios. Sabemos que siempre la agenda de los concejales por ahí es bastante compleja, hay que acomodar un montón de horarios, así que por eso te agradecemos también el tiempo que te hayas podido acercar acá al estudio. No, por favor, nada que agradecer, es un placer estar aquí. Bueno, Diane, primero, arrancando un poco, estamos todo en clima mundialista. ¿Sos de subirte a la escaloneta o lo vivís con más tranquilidad? Sí, obvio que me subo a la escaloneta, pero también me ha pasado que tengo estos matices que me pasó con Cabo Verde, que me pasó con Argelia, porque me vi un documental de Argelia con toda la historia de lucha y resistencia que tuvieron. Y bueno, sí, pero siempre obviamente que quiero que gane mi gran país. Algunos equipos nos simpatizan más que otros. Sí, pasa eso. Igual Cabo Verde a todos nos dio una cosita, porque jugaron muy limpio, jugaron muy bien, y todos, aparte, Bociña nos tenía todos encantados también, el arquero. Tal cual. Así que fue como no raro. Hemos jugado contra Inglaterra, bueno, que hay unos sí, obviamente. Sí. Pero incluso festejamos partidos que no eran nuestros. Tal cual. Que quedaron afuera otros equipos. Que tampoco ¿Saliste a festejar? ¿Has salido a dar una vuelta, a vivir la alegría esa o todavía no? No, todavía no. Tenemos ahí una cábala. Una cábala, Ay, solamente en los últimos final y semifinales, antes no. Se festeja, claro. Se festeja. Bueno, justamente yendo un poco en esta línea, ¿no? En lo que el fútbol nos invade y nos está atravesando el Mundial casi a todos y a todas, hay un proyecto, ¿no? Que venís trabajando, una iniciativa que venís laburando y que está relacionado con esto, ¿no? Que tiene que ver con colaborar con las escuelitas de la ciudad de Plotier a través de una colecta de botines. ¿Es así? Sí, así es. Venimos haciendo un recorrido desde hace bastante tiempo en las diferentes escuelitas de fútbol y los clubes de Plotier por otras cuestiones y trabajando por ahí otros temas que son de interés. Pero lo que pudimos observar era que había una problemática con respecto a los botines, sobre todo en los chicos más grandes, que muchas veces me preguntan, ¿tienen que ser botines talle chico? No solo talle chico, sino que 40, 41, 42. Entonces, a partir de eso se nos ocurrió hacer una campaña de colecta de botines. Aquellos que por ahí no están estropeados, que están en buen estado, o quien también se quiera sumar y donar un botín nuevo, lo puede hacer. Estamos participando con 5 escuelitas de fútbol que se sumaron, que justamente, ya les digo, con las que veníamos trabajando desde hace bastante tiempo. Ante esta necesidad, se nos ocurrió apelar a la solidaridad de la gente, que creo que también es algo que nos une además del fútbol, ¿no? Claro. ¿Hay algún lugar de acopio donde se pueda ir llevando los botines? Sí, hay varios lugares. Está participando la Feria del Mangrullo, así que todo aquel sector de China Muerta, de Colonia San Francisco, por ahí le queda más cerca ese lugar. Después tenemos las comisiones vecinales, tenemos la Comisión Vecinal del Barrio Unión, la Comisión Vecinal del Barrio 120 Viviendas, que ahí también ya tenemos otros puntos en diferentes partes, digamos, de Plotier, y después los clubes y las escuelitas. Tenemos 1 de febrero, tenemos Maras en Bardas Soleadas, tenemos Malvinas Argentinas en el CGT, Los Hornos y Buenay, que también está ahí en Unión, así que bueno, tenemos bastantes lugares. Abarcando parte de diferentes sectores. Exacto. ¿Y van llegando ya? ¿Han recibido donaciones? Sí. Ah, qué así bueno. que la verdad que en ese sentido también estamos muy contentos, porque entendemos también de que los botines es algo que se utiliza mucho y muchas veces terminan, bueno, ya sabemos cómo terminan los botines. Aparte hay otra cosa que pasa con los chicos, es que capaz que en 2 meses le creció el pie, te querés matar. Ya, sí. O sea, es muy difícil para un papá ir como reponiendo, además del calzado que necesita para ir a la escuela, ¿no? Los botines es un montón. Sí, tal cual. Hay muchos botines que por ahí también lo que hacen es dejarlos en las escuelitas y hacen como un banco de botines y los chicos van, los usan. Esa es buena también. Termina la clase y los dejan, y los que vienen más tarde vienen, los usan, que es una dinámica que venimos viendo en todas las escuelitas que hemos estado visitando. Qué bueno sucede eso. Y aparte, con esto mismo que te digo, a veces capaz que quedan hasta nuevos los botines. Tal cual. Porque te pasa eso, te pega un estirón. Sí, justo en un ratito. Cuando vos le compraste hace un mes el botín y va a quedar ahí. Totalmente. Me imagino
imagino que con cada una de las escuelitas, cada una tendrá puntualmente algún problema o algún reclamo o algo que estén trabajando para poder seguir creciendo. Según tu mirada, tu perspectiva y el trabajo que venís realizando con estas escuelitas, ¿cuál es el principal motivo que tienen estas escuelas de quizás algún pedido, algún reclamo? La necesidad. Exactamente. ¿Cuál es la necesidad primaria que vienen atravesando? Liga Municipal de Fútbol. Sí. Que sé que ya está, de todos modos, ya el Ejecutivo ha convocado a todas las escuelitas de fútbol y ya se estableció un compromiso de que se va a hacer Se la retoman. liga. Sí, a mí me sorprendía mucho eso también, que lo que los profesores nos decían es que a los nenes el incentivo para jugar Competir. es poder ir a la liga. Claro. Y la liga municipal lo que tiene, que no tiene ninguna de las otras ligas, es que es gratuita. Claro. Y uno a veces dice 3.000 pesos la inscripción. Bueno, realmente hay chicos, hay escuelitas de fútbol que no pueden garantizar que todos los... Porque tienen además una matrícula de 60, 80, 100, Tremendo. o sea, y muchas veces no hay, digamos, un padre, una madre atrás que venga y pague, y se tienen que hacer cargo los profes de eso. Y Claro. realmente es impensado poder participar de ligas en las que tienen que pagar. Entonces, la Liga Municipal de Fútbol es algo que obviamente que todos están esperando, que ya está el compromiso de que se va a hacer. Así que bueno, en este sentido la verdad que trajeron muchísima tranquilidad porque no se sabía hasta hace un par de meses qué iba a pasar con la Liga Municipal de Fútbol. Ahora, perdón, pregunto, porque ¿no había una cuestión de un laburo justamente en el Consejo Deliberante para que esta liga funcionara bajo una ordenanza, bajo algún sistema, digamos, que más allá de quién esté, la liga se implemente? Sí, por supuesto que la idea es que la Liga Municipal de Fútbol quede establecida por ordenanza, porque de este modo nosotros le vamos a garantizar a los chicos y a las chicas de nuestra ciudad que van a poder participar de la liga sin estar sujetos a los avatares políticos que Claro. puedan suceder en nuestra ciudad, que la verdad que este año nos ha demostrado que Convulsa. pueden ser muchos y Estuvo variados. convulsa, sí. ¿Cómo atravesaste vos esa situación justamente dentro del Consejo Deliberante, como una persona que ya viene trabajando hace bastante tiempo en el Consejo Deliberante, toda esta situación que vino atravesando la ciudad? Primero estaba puesto el ojo justamente en el Consejo Deliberante por todo lo que se fue definiendo previo, que primero se debía definir las autoridades del Consejo Deliberante, posteriormente todo lo que tenía que ver con el ex intendente y finalmente con la asunción de la nueva intendencia. Todo ese proceso me imagino que no debe haber sido nada simple, nada fácil. Hay un laburo en bloque, pero también cada uno de los integrantes tiene su propia mirada y su propia perspectiva. ¿Cómo atravesaste vos esta situación? Sí, por supuesto. Yo, como bien lo dijiste, soy del bloque comunidad, digamos, es el bloque oficialista. Sin embargo, yo en este contexto, que fue bueno la suspensión en principio que hubo del exintendente, yo opté por la abstención, digamos, que fue diferente al voto que por ahí eligió el oficialismo. En este sentido, yo creo que fui respetada y esto no me convierte tampoco en oposición. También de lo que habla es de la complejidad que tiene el bloque comunidad y el Frente Neuquén-Izate, ¿no? Hay diferentes fuerzas políticas que obviamente que no es que aceptamos todo pasivamente, sino que muchas veces tenemos el espacio, por suerte, porque de eso se trata la democracia, Sí. para la discusión y también para el disenso, digamos, forma parte de la política. En este contexto yo opté por la abstención y también otra decisión que tomé fue, generalmente los bloques oficialistas son los que tienen, por ejemplo, en el Consejo Deliberante, obviamente son las autoridades, y las autoridades no solo presidencia, vicepresidencia y secretaría legislativa, sino también las autoridades de las comisiones. Claro. En este contexto, yo opté también por no formar parte de ninguna, no ser autoridad, digamos, este año por primera vez en este mandato, Sí. de no ser parte de las autoridades de las comisiones. Sí, por supuesto, asumir con mucha responsabilidad el rol institucional que nos toca, que se trata de analizar ordenanzas, comunicaciones, resoluciones. Asisto a todas, soy vocal de todas las comisiones, así que en este sentido, digamos, mi trabajo institucional sigue intacto, pero sin ser parte de las autoridades de las comisiones. ¿Podías llegar a percibir previamente cuando te convocan para ser parte justamente de la lista de candidatos a concejales que estaban en comunidad? Digo, recién lo mencionabas vos y me parece que es algo que pareciera ser que todavía la dirigencia política
si bien hay una necesidad de convocar y abrir frentes para convocar a distintos actores para poder lograr un determinado resultado, creo que las alianzas han demostrado en la Argentina que siempre terminan complejas, ¿no? La convivencia de distintos sectores políticos en una misma alianza, en un mismo frente, es bastante complejo. ¿Te sucedió a la hora de ser convocada al Frente Neuquén-Izate decir, che, estoy con ex radicales que encuentran un lugar en Neuquén-Izate, ex peronistas que quedaron fuera de algún armado y encuentran lugar en Neuquén-Izate, ex del PRO que vuelven acá? Digo, fue un rejunte que creo que fue una de las primeras alianzas bien mixtas que se dio en la República Argentina, ¿no? Creo que el laburo que hizo Rolando Figueroa en convocar y lograr esa unión, creo que fue uno de los primeros que se hizo en la Argentina en ese tipo de apertura tan amplia. ¿Vos previamente viste algo? ¿Pudiste suponer que podía llegar a surgir algún tipo de inconveniente a futuro con, bueno, estas diferencias políticas que hay internamente? Seguramente, y insisto con esto, los conflictos y las diferentes ideas forman parte, digamos, de la vida democrática. Nunca me hubiese imaginado que iba a ser de tal magnitud que termine con la renuncia de un intendente, para nada. Yo también siempre digo, cuando me preguntan ¿qué hacemos con los radicales? ¿Qué hacemos con los del PRO? Digamos, yo soy de un partido que nace del peronismo, que es el Frente Grande. Yo siempre lo que intento explicar es, por ahí cuando compañeros de otras provincias nos preguntan, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa en Neuquén? ¿Cómo funciona? Bueno, la realidad es que Neuquén históricamente ha tenido una conformación, digamos, de partidos provinciales como el MPN. Correcto. Digamos, no, es muy difícil que nosotros queramos leer la política neuquina por ahí en los términos de los grandes discursos que sí se dan a nivel nacional, como es radicalismo, peronismo. Hoy tenemos a La Libertad Avanza. Como más definidos. Exactamente. Y es una cuestión histórica y que también tiene que ver con la conformación histórica de la política neuquina. Nosotros nacemos, o sea, el partido que gobernó durante 60 años fue un partido provincial. Correcto. Ahora, en este nuevo, una nueva reconfiguración, ¿no? Evidentemente ha reconfigurado la política neuquina, la llegada de Neuquén-Izate, la llegada de Rolando Figueroa. Hay una situación generalizada también de un descontento, ¿no? con la actual conducción, y que quizás nosotros por ahí lo hablamos por ahí fuera de micrófono o también en los análisis que solemos hacer, se empiezan a abrir puertas que antes quizás permanecían cerradas durante mucho tiempo, que era decir, che, acá es muy difícil que el MPN no gane, ¿no? Que no sea vencido en algún tipo de elección. Sucedió justamente con la llegada de Rolando Figueroa. Ahora, ¿pensás que esa puerta ya quedó abierta y que pueden llegar a ingresar partidos como el radicalismo, como el peronismo, a un frente organizado como fue justamente Juntos por el Cambio? ¿Qué pasa con La Libertad Avanza? ¿Vos tenés alguna lectura de lo que pueda llegar a suceder en la provincia en las próximas elecciones y con este movimiento que se ha generado? Yo la verdad es que prefiero no hacer lecturas anticipadas porque muchas veces nos ha ido mal con las lecturas esas anticipadas y muchas veces nuestros accionares seguían por lecturas anticipadas y generalmente considero que no sale bien. Sí, lo que espero es que el próximo gobernador sea Rolando Figueroa. Nosotros, ya te digo, al interior del Frente Neuquén-Izate hay contradicciones, digamos, e insisto con esto, las contradicciones forman parte de la política, de la dialéctica de la política, desde sus inicios. Sin embargo, yo creo que es el que mejor representa una creencia muy firme y que también guía mi accionar político, que es el del Estado fuerte. Un Estado fortalecido que invierte en salud pública, que invierte en educación pública, que hoy los escuchaba más temprano, que sé que falta muchísimo porque, digamos, es un problema hasta estrucral de Latinoamérica, el tema de la educación de muchísimos años y que es muy difícil de revertir, pero creo que en tanto y en cuanto uno ve acciones que están fortaleciendo esos espacios, es ahí donde nos vamos a estar, donde nos vamos a encontrar. También puedo hablar de las rutas, de la cantidad de rutas que se han hecho, garantizando también y aportando a la seguridad vial, y creo que son obras que no han tenido precedentes. Sí. Entonces, en ese sentido, a mí me parece importante que, más allá de las diferencias políticas, de las contradicciones que tengamos y que hay que asumirlas, digamos, incluso si uno piensa el peronismo mismo tiene muchas contradicciones, pensar en el bien común, ¿no? En algo que sobrepase el bien común y dentro de ese espacio sí dar todas las discusiones que tengamos que dar. Correcto. Bueno, nosotros siempre cuando conversamos en la situación de la ciudad de Plotier,
no es difícil pensar que la salida a los problemas estructurales que tiene la ciudad de Plotier va a ser simple, ni rápida, ¿no? Hay una urgencia también por parte de la comunidad de necesitar las respuestas ya, ¿no? De empezar a ver. Exactamente, claro. Sí. Y de que el cambio o de lo que fuese, ¿no? Realmente se empiece a dar ya. Hay mucha gente que ya no puede esperar determinadas cuestiones. ¿Qué sucede? Porque muchos de los trabajos que realizás en el Consejo Deliberante, de los proyectos que vas presentando, después depende mucho del Ejecutivo, ¿no? Porque uno puede con toda la voluntad hacer estudios. Sé que no solamente trabajas con el bloque, trabajas con otros bloques de otros partidos. No sé si vas a poder llegar ahí. Que de todos modos llegan a trabajar en conjunto, a pesar de que puede llegar a algún tipo de diferencia. Para un proyecto en común se juntan, se trabaja en conjunto y pueden impulsar determinadas acciones. ¿Qué te pasa a vos con respecto a esto, ¿no? Sabiendo que los vecinos tienen una urgencia y con los proyectos que vas presentando, ¿qué pensás que puede llegar a suceder en la ciudad de Plotier de aquí en los próximos años si esta tendencia de crecimiento de una ciudad, pero que lo estructural sigue quedando relegado, pareciera ser que los problemas se van a ir acrecentando, ¿no? ¿Pensás que en el corto plazo se puede ir dando algunas respuestas? Primero desde el Consejo Liberante, elaborando los proyectos y los distintos pedidos de información en algunos casos, pero sobre todo en el Ejecutivo. ¿Pensás que en el corto plazo puede llegar a haber alguna solución? No sé si inmediata, pero por lo menos que vaya, esto decís vos, Nati, que se vaya viendo ver algo, el ¿no? movimiento, ¿no? Sí, es lo que esperamos realmente desde el Consejo Deliberante. Como vos dijiste, nos toca la parte legislativa. Muchas veces, y esto es importante también que los vecinos y las vecinas lo sepan, la parte ejecutiva depende justamente del Departamento Ejecutivo Municipal. A mí me encantaría salir a bachear calles, no lo podemos hacer nosotros. Sí, lo que podemos hacer obviamente es en el marco regulatorio acompañar los reclamos de los vecinos, y eso es lo que hemos venido haciendo hace muchísimo tiempo. Yo creo que nosotros, los concejales, somos 14, representamos a diferentes sectores de la ciudad, representamos a diferentes sectores, digamos, de las instituciones también. Entonces, es importante cada vez que nosotros presentamos un proyecto de comunicación, un proyecto de ordenanza, que el Ejecutivo esté atento a estas demandas, porque justamente por ahí muchos de nosotros llegamos a lugares a los que es obvio que el Estado no va a llegar. Entonces, el Estado, digamos, me refiero a la administración pública, al Ejecutivo. Entonces, yo creo que es muy importante que el Ejecutivo esté abierto a escuchar estas demandas, que, insisto esto, y verlas como demandas de los vecinos que necesitan y se merecen tener una ciudad mejor. No como algo que uno está reclamando, o o reclamando por algo negativo, sino que estamos haciendo estos reclamos porque realmente es lo que la gente necesita. Sí. Hay cuestiones más estructurales, más grandes que venimos pidiendo desde diferentes sectores políticos, obviamente, como son las cloacas en Plotier las necesitamos, y las cloacas sabemos que trae aparejado el asfalto. Entonces son cuestiones más estructurales, y después hay cuestiones que yo creo que son más posibles de resolver a corto plazo, como es algo en lo que hemos estado trabajando estas últimas semanas en el Consejo Deliberante, que es los nomencladores, la señalética vial y reductores de velocidad. Digamos, yo creo y considero que esto no debería llevar tantísimo tiempo. Asumo y espero que el Ejecutivo obviamente esté pensando en un plan que sea a corto plazo, y otro, por supuesto, más grande, que tenga que ver con obra de cloacas, asfalto, y que espero que se prolongue, venga el gobierno que venga. Y no parches, digamos, esto de decir de los parches, los bacheos, sí, buenísimo. Bueno, hablamos nosotros de estas situaciones, claro, que se van... por eso digo, muchas veces es difícil pensar en una salida macro de mayor proyección, porque primero está esto, ¿no? Tratar de ir tapando para poder zafar, ¿no? Tal cual. Pero la idea es justamente tratar de tener algo mucho más grande y que nos permita ir creciendo. Y esto que hemos comentado tantas veces con vos, que se empieza a notar tanta la diferencia entre Neuquén y Plotier, viste, que ha quedado tan atrás. Neuquén está creciendo, está hermosa, hay mucha obra por todos lados, y es como, che, ¿y nosotros cuándo nos toca? Claro, y nosotros nos gustaría ¿Para tener... cuándo, Plotier? Claro, unas cuadras más con asfalto. Sí. ¿Te pasa, Diane, que a medida que vas laburando en el Consejo, porque ahora se da una situación, imagino que
no sé si difícil, pero sí tener a una persona que formó parte, o que forma parte en realidad del bloque comunidad, hoy ya siendo la parte ejecutiva, uno entiende que debería haber una facilidad, ¿no? Como en su momento se pensó que iba a haber con Luis Bertolini y que el Consejo Deliberante era quizás del mismo signo y el mismo color, las cosas se iban a facilitar. Me imagino que estando en el lugar del Consejo Deliberante quizás surgen estas cuestiones, che, a mí me acercan una crítica, me acercan un pedido, un reclamo, yo lo tengo que, como mi laburo como concejal, elaborar algún determinado proyecto u ordenanza para que esto se pueda implementar o darle la solución. Del otro lado tenés una persona que forma parte también de ese bloque, pero que hoy maneja los destinos de la ciudad. ¿Qué pasa con la parte crítica, ¿no? Porque es inevitable no ser crítico porque la ciudad es inevitable no ser crítico con cosas que no funcionan. ¿Qué va pasando? Primero con vos, que evidentemente hay una diferencia. Primero, esto contabas, hubo una abstención para determinadas votaciones, hay otros proyectos en los cuales se acompañan y en otros no. Personalmente, qué pasa con vos a la hora de esto, de tratar de encontrar alguna crítica de lo que está sucediendo y de tratar de implementar una solución a ese problema? Por supuesto que lo que esperamos es que estas críticas sean escuchadas y que sean entendidas como lo que son, ¿no? Como una forma de contribuir y de construir un bienestar para los vecinos de Plotier. Y en eso estamos trabajando, digamos. También hay otro lado, que obviamente que todo lo que sea beneficioso para Plotier, yo lo acompaño. En la última sesión, por ejemplo, se aprobó la cesión de un terreno municipal a provincia para que se hagan unos módulos habitacionales para para adultos mayores. Digamos, también justamente la construcción se trata de esto, ¿no? De que, bueno, yo te voy a acompañar en lo que yo considero que está bien. Y también cuando haya una cuestión que entiendo que no se está atendiendo, también llamar la atención sobre eso. Uh-huh. En el caso, ya te digo, de los reductores y de la señalética, nosotros lo que hicimos en el Consejo fue, todas las semanas entraban pedidos de vecinos con lo mismo, fue juntar todos esos pedidos y decir, miren, todos estos expedientes están pidiendo lo mismo. Entonces, evidentemente, hay una problemática acá que hay que atender. Insisto, es una problemática que tiene que ver con algo que se puede resolver fácilmente. Después tenemos otras cuestiones como son obras de infraestructura, que creo que los dos caminos pueden ir aparejados, casi digamos, paralelo. Una proyección más importante para que dejen de haber baches y después cuestiones que sí que hay que resolver en el día a día. Claro. Ahora, indefectiblemente, para eso se necesita plata, ¿no? Muchas veces decimos, para lo que uno quiere hacer cosas, necesita plata. Inversión. Se empieza a conocer, ya sabemos que el Ejecutivo hizo un pedido de auditoría y de balance de lo que sucedió durante la gestión del exintendente Luis Bertolini. Ustedes como Consejo Deliberante han ya solicitado muchas veces pedidos de informes de determinados costos, gastos que se van realizando. ¿Cuál es la perspectiva que hoy tiene el Consejo Deliberante en relación a las arcas municipales hoy con esta nueva gestión? Es decir, ¿hay como más precaución ante los pedidos sabiendo que la situación económica es un tanto compleja o saben que hay recursos como para poder salir a dar estas soluciones por lo menos en el corto plazo? ¿Cómo lo ven ustedes desde el Consejo Deliberante la situación económica que tiene hoy el municipio? Yo considero que hay una parte que respecto a la situación actual que va a tener que revisar la justicia. Digamos, ayer salió una nota en la mañana en Neuquén en la que se decía, se hacen acusaciones muy graves y esa parte yo creo que la tiene que determinar la justicia. Nosotros hoy en el Consejo no tenemos la documentación para poder avanzar con decir si esto es o no es así. Hubo un balance que fue desaprobado, de todos modos, digamos, y ahí está, esas son la parte institucional que a nosotros nos toca. Por otro lado, por supuesto que esperamos que hayan más fondos para Plotier, justamente para poder saldar estas deudas históricas que hay con la ciudad. Y sabemos que eso no va a depender solo de esta gestión, sino que también de la gestión que venga. Desde el Consejo también vamos a seguir con las mismas exigencias con las que estábamos respecto a la primera parte de esta gestión. No vamos a, digamos, los pedidos de informes siguen estando, la rigurosidad en las ordenanzas que impliquen gastos o que impliquen impuestos, bueno, ¿a dónde van a ir esos impuestos? Esa es una cuestión que yo creo que es innegociable porque forma parte de nuestro rol como Consejo, que es controlar al Poder Ejecutivo. Es ese el rol del Poder Legislativo acá, a nivel provincial y a nivel nacional. Y es algo que no podemos negociar. Muchas veces pasa esto, que
lo veo con vos y lo veo con todos los concejales, y lo mismo pasa con diputados, en el caso de diputados provinciales, de explicar en más de una oportunidad cuál es la labor, ¿no?, del concejal, porque muchas veces quizás en esto de recibir vecinos y charlar, funcionan casi como una oficina de reclamos del municipio en este caso, ¿no? Me imagino que te suele suceder que te acercan reclamos, consultas, y decís, che, mirá, yo lo que puedo hacer es gestionar por este lado, pero la solución la tiene que dar el Ejecutivo. Ahora, con determinadas ordenanzas que impactan justamente la vida del ciudadano, una tuvo que ver el caso, que lo tratamos ya con bastante desarrollo, fotomultas, ¿no? Que creo que fue uno de los temas que mayor atención se llevó la agenda informativa. Exactamente. ¿Cuál es la explicación tuya como concejal de lo que sucedió actualmente con fotomultas, y quizás brindar un poco más de claridad con lo que pasa, porque muchas veces todavía siguen algunas personas sin saber qué es lo que pasa con fotomulta? ¿Está suspendida? ¿Ya no hay que pagar? ¿Se va a pagar? ¿Qué es lo que sucede con fotomultas? Sí, en principio dejar en claro, está suspendida y no hay que pagar. Ok. Después otro caso diferente es para las personas que ya pagaron. Nosotros lo que hicimos desde el Consejo fue presentar una acción de lesividad. La lesividad es cuando el Estado entiende que un acto un acto administrativo que sale del Estado es ilegal. Pero ese acto administrativo ya generó derechos para un tercero o para un particular, en este caso la empresa Fluxa. En ese caso, el Estado unilateralmente no puede decir, no, chicos, me equivoqué, mi acto es ilegal. Claro. No, en ese caso se declara la acción de lesividad porque es la justicia quien debe determinar si efectivamente ese acto fue ilegal. En caso de que ese acto, la justicia determine que fue ilegal, ahí sí está contemplada la devolución del dinero de las fotomultas a las personas que ya pagaron. Para eso tenemos que esperar al Poder Judicial, digamos. Interviene el Poder Judicial. Nosotros desde el Consejo lo que dijimos fue, consideramos que están dadas las condiciones para declarar la lesividad y se instruyó al Departamento Ejecutivo para que iniciara la acción. Es decir, ahora, iniciar la acción depende del Poder Ejecutivo, y determinar si fue o no fue lesiva efectivamente, si fue un acto ilegal, depende del Poder Judicial. Digamos, interviene en diferentes partes claro, en este asunto. Yo algo que sí remarqué en la sesión, que me pareció importante y que está, creo, en el trasfondo de la fotomulta, es que hay poderes que son indelegables del Estado, digamos, cívica de primer año. Hay cuestiones que están en la órbita del poder público. Sí. Nosotros podemos contratar a una empresa privada para que nos instale las cámaras, para que haga el mantenimiento, para que instale un software. Se puede hacer y el Estado lo puede hacer. Sí. Ahora, el poder de control, el poder de policía lo tiene el Estado. Es el Estado quien debe controlar las infracciones, quien debe realizar las sanciones si son correspondientes. Es el Estado el que tiene que intervenir enteramente en el circuito de la infracción, digamos, el cobro de la multa, la notificación, todo eso. En eso no puede intervenir un privado. O sea, no hay chance de que lo pueda hacer un privado. Claro. Entonces, en este sentido, a mí me parece súper importante decir, bueno, hay facultades que son del Estado, no se pueden delegar, no puede volver a suceder esto. Por eso es que también en la ordenanza está estipulado que si vuelve a instalarse algún sistema de multas como este, sí o sí va a tener que pasar por el Consejo. Claro. Lo hablábamos también hace un tiempo con la abogada Liliana Peral. Que justamente lo que acaba de explicar ella fue lo que dijo la abogada. Exacto. Entonces, le dieron un poder a una empresa que no le correspondía. Totalmente. Creo que dentro de todo este lío que se armó detrás de la fotomulta, lo importante es esto, ya empezar a enmarcarlo, ya encuadrar ya este sistema que, insisto, yo creo que no muy en un largo plazo me parece que se va a volver a implementar. Primero porque es necesario este control que decíamos nosotros, que también muchas veces lo explicaron ustedes. No hay una cuestión en contra de el uso de la fotomulta como reguladora del comportamiento vehicular en la ciudad, sino en realidad la claridad que hay detrás de cómo se implementa. A partir de ahora se pensó en una ordenanza, se pensó el trabajo de decir, bueno, la próxima vez que se quiera contratar se tiene que cumplir determinados requisitos. ¿Eso está especificado ya para una futura ordenanza?
Sí, lo que está especificado en la presente ordenanza es que eso tiene que ser un servicio concesionado, que tienen que presentarse las empresas que hayan y que quieran trabajar en la ciudad de Plotier y que se va a elegir entre la mejor de las empresas, la que tenga la mejor oferta, digamos. Como deben funcionar los mecanismos del Estado. Sí. Hay otra cuestión que uno tiene que entender con respecto al privado y al Estado. Justamente, como vos decías, la función del Estado es velar obviamente por los intereses de la ciudadanía, de los vecinos y las vecinas de Plotier. El objetivo de la fotomulta, desde la perspectiva del Estado, es justamente fortalecer y garantizar la seguridad vial. Sí. Si yo tengo una empresa atrás cobrando, el objetivo de la empresa va a ser recaudar, porque se va a llevar un porcentaje de esas multas. Entonces, cuanto más multas cobre, mejor para la empresa, porque obviamente la empresa es empresa, no le podemos pedir algo diferente. Entonces, ahí también... En esta modalidad que había una cuestión. Exactamente, había un choque de intereses. Sí. Y sí, está estipulado que por supuesto que si de nuevo llegara a existir alguna idea de tener un tipo de sistema recaudatorio como es digamos, no es recaudatorio, es de seguridad, pero justamente lo que busca es también que estas personas que cometen algún error, pasar un semáforo en rojo, todas las cuestiones que ya sabemos que tengan que pagar una multa. Sí. Si llega a venir otro mecanismo que pase por el Consejo. Pase previamente por el Consejo Deliberante. Eso fue algo que se pasó por alto también en esta ocasión. Digo, por eso esto también sirve para esto, ¿no? Decir, che, bueno, ya basta, hasta acá. La próxima vez tiene que pasar sí o sí por el Consejo Deliberante. Recién hablábamos también de cuestiones que impactan en el bolsillo. ¿Qué va a suceder con tasa vial? Hubo un intento de tratarse durante la sesión anterior, no se trató. ¿Qué es lo que está sucediendo y si se está evaluando dentro del Consejo Deliberante implementar nuevamente la tasa vial en Plotier? Sí, por supuesto. La tasa vial, bueno, sabemos que es un tema muy polémico y de hecho en la doctrina, digamos, hay muchas opiniones a favor y en contra de la tasa vial. Es verdad que se aplica en muchísimas ciudades. En este caso, en Neuquén se está aplicando la tasa vial y si por ahí no se aplica en las ciudades aledañas, podemos decir que hay como una cuestión ahí de competencia desleal. Claro. También nosotros sí lo que entendemos desde el Consejo Deliberante, creo que la mayoría de los concejales, es que si se paga un nuevo tributo, lo que tiene que estar es destinado ese dinero a algo en particular. No puede ser concreto, para poner carteles, por ejemplo. Claro. No. La tasa vial, el destino tiene que ser a mejorar justamente el tránsito, a mejorar las calles, a todo lo que tenga que ver con la cuestión de la circulación. Es decir, las mismas personas que van y que cargan nafta, que después lo vean reflejado cuando circulan en la ciudad. Sí. Claro. Eso es una cuestión que nosotros consideramos que hay que garantizar. El juez, la verdad que en la última sesión consideramos que no estaban dadas las condiciones para poder aprobar en sesión la tasa vial y por eso se pidió que vuelva a comisión, para poder tener un tratamiento más profundo en comisión y revisar estas cuestiones, ¿no? Que, por ejemplo, insisto, el dinero vaya exclusivamente, que estaba previsto en la ordenanza, pero queremos revisarlo más a fondo, que vaya exclusivamente a una cuenta y que sea solamente para asfalto. Para eso, bueno, quizás podremos saber cuáles van a ser las calles que se van a asfaltar con esa tasa vial, así la persona que va a ir cargar nafta sabe, bueno, listo, dentro de un par de meses voy a tener esta calle asfaltada. Claro. Yo creo que necesitamos darle ese tipo de seguridad a los vecinos y las vecinas. Empezar a transparentar situaciones, porque la verdad que ya estamos medio curados de espanto en Plotier con diferentes cosas, entonces está bueno empezar a mostrar más qué se hace, a dónde van los fondos, qué sé yo. Dentro de la ordenanza de fotomulta, ¿hay alguna opción como para que también lo que se recauda vaya a parar un porcentaje al cuidado de las calles, a reparaciones, asfaltado, algo de eso o no? No, por ahora no. Nos concentramos solamente en la lesividad de lo que ya existía. Yo entiendo que si hubiera en el futuro otro sistema similar, sería lo ideal saber a dónde va la plata. Y insisto, esto también es algo que estamos trabajando desde el Consejo. Cada cosa que se vaya a cobrar, tenemos que saber bien a qué va a estar destinado. Sí, sí, que es la pregunta principal de los vecinos, ¿no? Sí. El famoso ¿qué hacen con mis impuestos? Y volvemos sobre lo que nosotros le hemos dicho un montón de veces. Creo que el vecino de Plotier en realidad no se quejaría si tuviera que pagar cosas que sabe a dónde van. Claro. La molestia nace de, mirá cómo está la ciudad, nos cobran una multa de 300, 400, 1.000.000 de pesos, ¿y qué hacen con ese dinero? Sí. Creo que esa es la base de todo, la transparencia en esas gestiones.
Ahora, ¿qué sucede? Porque yo pregunto, se hace un sistema recaudatorio de, por ejemplo, tasa vial, ¿no? Se propone que haya un asfaltado de calles a partir de lo que ingresa de tasa vial. ¿Qué pasa con los frentistas, ¿no? Que eso también suele ser todo un tema de discusión, de debate, si el frentista tiene que pagar el asfalto o no. En este caso, ¿qué sucedería? Porque si bien se sabe que llega de tasa vial, algunos dirán, che, ¿por qué esta calle a mí sí, a aquellos sí y a mí no? Digo, ¿qué sucede ahí en el medio? Bien, por ahí una cosita que yo lo dije y también quiero corregirlo. Sí. La tasa vial es sancionatoria, no es recaudatoria. Perdón, la fotomulta es sancionatoria, no es recaudatoria. En el caso de la tasa vial sí sería recaudatoria. Ahí va, ahí está. Sí, hay diferentes regímenes para poder hacer asfalto, digamos. Hay un caso, por ejemplo, que se llama la contribución por mejoras, que en el caso de la contribución por mejoras, ahí sí pagan todos. Después hay otros casos en el que el municipio pide un préstamo a provincia y a través de eso hace el asfalto y se hace cargo enteramente el municipio, porque, por ejemplo, son las calles por las que pasa el colectivo. Claro. Y eso tiene que estar garantizado, digamos. Entonces, hay como diferentes situaciones en cada barrio. Bueno, ojalá que eso finalmente, si se llega a implementar, que finalmente sí, que yo creo que es lo que tal cual dice Nati, ¿no? Sí. Que sepamos hacia dónde va y que se vea, ¿no? Yo creo que se vea. Que mientras se empieza a ver, yo creo que no va a haber, creería que no va a haber problemas con los vecinos. De hecho, ¿no? La otra vez, por ejemplo, un vecino que se acerca al consejo, también desesperado por las cloacas, ¿no? Como estamos todos en Plotier, me dice, nosotros no podemos hacer contribución por mejoras y nosotros vamos pagando las cloacas. Que hay gente que está así con el asfalto, ¿entendés? Sí, como cobrame, por favor. Pero este vecino justamente, este es el caso del Pinar 2, que quedó rodeado de cloacas, porque 5 soles tiene cloacas, digamos, tiene cloacas todo alrededor, y ellos obviamente necesitan las cloacas porque también quieren el asfalto. Tal cual. Digamos, todo va... ¿Van de la mano? Claro, sí, ni hablar. Sí. Nos llega un mensaje por acá, dice, quiero hacer llegar un cordial saludo a la concejala Dianela Huento, a Cecilia León y a todo el equipo de trabajo que la acompaña. Quiero felicitarlos por el compromiso, la dedicación y la cercanía con la comunidad. Es muy valioso ver personas que trabajan con responsabilidad, escuchan a los vecinos y buscan aportar ideas para mejorar la calidad de vida de todos. Les deseo una excelente participación en el programa y que continúen con la misma fuerza y vocación de servicio. Muchos éxitos y a seguir trabajando por la comunidad, lo dice Ariel, Lola, Canela y Rodolfo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Un saludo. A veces nos dicen cosas buenas. Sí, acá en el chat hay otros más o menos. Sí, me imagino. Vamos a leer todos los mensajes. ¿Por qué Horta Orgánica el Consejo debe auditar las cuentas municipales, pero jamás lo instrumentaron? Estamos como estamos porque jamás controlaron. Los intereses de los vecinos no son protegidos por el Estado. Hoy son avasallados, nos llevan puestos a todos. ¿Los frentistas no van a pagar el asfalto? O sea, ¿la propiedad eleva el valor o no? Pregunta. Y yo calculo que si por más que me pague quien lo pague, eleva el valor seguro, eso sin dudas. Claro, bueno, justamente está relacionado con esto. Los frentistas siempre pagaron igual, ¿no? Impuestos para... ¿Cómo es el tema? Sí, cuando pasa el asfalto, por eso la pregunta era si con tasa vial se implementa ese asfalto, ¿qué pasa con el frentista? ¿No? No, obviamente que sí es insisto en estas diferentes... Sí. Pero, por ejemplo, la calle Favaloro, que se asfaltó porque pasa el colectivo, ahí los frentistas no tuvieron que pagar. Ajá. Pero porque había que garantizar que el colectivo pudiera pasar por esa calle. Era la que estaba la mitad faltada, ¿no? Sí. Esa era. Era muy graciosa esa calle. Sí, estuvo un montón de años la mitad faltada. Y después el Consejo Deliberante revisa las cuentas municipales cada vez que nosotros aprobamos o desaprobamos un balance. Insisto, este año fue desaprobado el balance y cada vez que aprobamos o desaprobamos un presupuesto. Digamos, esa es la instancia en la que nosotros efectivamente tenemos el acceso a las cuentas municipales. También desde el Consejo hemos pedido que trimestralmente se envíe cómo va la ejecución del presupuesto. Que hace un seguimiento de eso. Claro. Eso se pide siempre, pero bueno, esto muchas veces nosotros lo que estamos dependiendo es de que el Ejecutivo nos mande la información. Cuando no nos ha mandado la información, también hemos intentado con otro medio que tenemos según la Carta Orgánica, que es la interpelación a los funcionarios, que bueno... terminó en el desastre político que hemos vivido. Así que bueno, por ahí sucede eso. Sí. Una ciudad que viene convulsa hace ya bastante tiempo, que bueno, yo creo que la gran consigna de todos es que finalmente, más allá de las diferencias políticas, que se salga hacia adelante y que las mejoras, sobre todo estructurales, ¿no? Finalmente
finalmente lleguen. Ojalá que eso así sea. Y es por eso que nosotros, primero, te agradecemos nuevamente el tiempo que te hayas acercado y luego felicitar también el laburo que van realizando. A pesar, ¿no?, de todo lo que va sucediendo, hay un laburo dentro del Consejo Deliberante que ojalá que eso se empiece a traducir ya hacia afuera. Sabemos que el Ejecutivo es el responsable, pero evidentemente el laburo en conjunto entre Consejo Deliberante y Ejecutivo hace que quizás las cosas salgan un poquito más fácil, más simple. Son la voz de los vecinos al final. Sí, por supuesto. También tenemos una responsabilidad que no es poca y bueno, y obviamente que esperamos asumirla con toda la seriedad que eso conlleva. Gracias a ustedes por el espacio. También la verdad que es una pata muy importante, otra de las instituciones, la prensa, el periodismo, el poder comunicar. Así que gracias a ustedes también, porque yo entiendo que hay muchas veces que hay cuestiones del Consejo Deliberante, del Ejecutivo, que van sucediendo y ahí están ustedes para informarle a los vecinos y a las vecinas qué es lo que va pasando en el día a día y también escuchando todas las voces, que no es poco, digamos. Sí, eso nos pone contentos también, que ustedes puedan venir acá y contarlo ustedes, porque por ahí uno se queda con lo que puede ir rescatando de las noticias, de lo que va escuchando. Uno mismo va recolectando alguna información, pero no es lo mismo que escucharlo de boca de ustedes, así que gracias por venir. Diane, éxitos en lo que resta de la gestión como concejal, y bueno, nuevamente felicitaciones. ¿Querés repetir nuevamente los lugares de acopio de los botines de esta campaña, que realmente está muy buena? Yo soy malísimo para el fútbol, pero me encanta la iniciativa. Que los chicos hagan deporte. Sí, bien, me encanta. Bien. ¿Dónde son los lugares para poder recibir los botines? Bien, tenemos las 4 escuelitas de fútbol, las 5, Maras en el Bar de Asoleadas, Malvinas Argentinas en el CGT, tenemos Los Hornos en Los Hornos, Güeney en Unión y 1 de Febrero. Bien. Esas 5 escuelitas. Después, por otro lado, tenemos un lugar de acopio en el centro, en Juan B. Justo 288, en un estudio jurídico Huento, en la Feria del Mangrullo, en el Barrio Unión, en la comisión, en el Salón Comunitario del Barrio Unión. Después, en el barrio 120 Viviendas, también hay una vecina que muy amablemente nos ha ofrecido su casa, que es parte de la comisión vecinal, para que sea un centro de acopio. Así que tenemos todos esos lugares. De todos modos, por ahí en mis redes también tengo publicados toda la info. Después pasan ustedes a retirar ese material para ser distribuido en las escuelitas. Sí, exactamente. Muy bien, bueno, hermoso laburo, hermosa iniciativa, que ojalá que esto permita, ¿no?, que todos los chicos finalmente tengan la posibilidad de tener sus botines, que puedan practicar el deporte de la mejor manera. Dianela, gracias nuevamente. No, por favor, gracias a ustedes. Estuvimos conversando con Dianela Huento, concejala de nuestra ciudad de Plotier, del bloque comunidad, bueno, repasando un poco cuestiones que tienen que ver justamente con algunas dudas, esta tasa vial, fotomultas, que son en su mayoría son dudas y consultas que nos suelen llegar a nosotros. Y a veces dudas más básicas para el ciudadano, que es qué corresponde al consejo, qué no, quién hace cada cosa, ¿no? Esto de que hasta dónde llega mi poder, digamos, o hasta dónde puedo también controlar o supervisar lo que hace el Ejecutivo.